Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Haced esto en conmemoración mía. Esta Santa Misa se ofrece por Raúl García Pastor en su cumpleaños y Randy Vázquez y familia, y por las almas de Dolores Zavala y Alcides Vázquez. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. En este momento de silencio, reflexionemos cada uno sobre aquellas faltas con las que hemos ofendido al Señor. Puede ayudar mucho repasar, por ejemplo, a base de los 7 pecados capitales: gula, pereza, lujuria, avaricia, ira, envidia y soberbia. También puede ser útil que pienses en cómo cumples los 10 mandamientos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Antes de que el sacerdote recite la oración colecta, se guarda también un breve silencio. Es el momento ideal para pedir una intención concreta para esta Santa Misa. Dios Todopoderoso y Eterno,
aumenta nuestra fe, esperanza y caridad, y para conseguir tus promesas, concédenos amar tus preceptos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, sed buenos, comprensivos, perdonándoos unos a otros como Dios os perdonó en Cristo. Sed imitadores de Dios como hijos queridos, y vivid en el amor como Cristo os amó y se entregó por nosotros, a Dios como oblación y víctima de suave olor. Por otra parte, de inmoralidad, indecencia o afán de dinero, ni hablar es impropio de santos. Y nada de chabacanerías, estupideces o frases de doble sentido. Todo eso está fuera de sitio. Lo vuestro es alabar a Dios. Meteos bien esto en la cabeza. Nadie que se da a la inmoralidad, a la indecencia o al afán de dinero, que es una idolatría, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con argumentos especiosos. Estas cosas son las que atraen el castigo de Dios sobre los rebeldes. No tengáis parte con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor. Caminad como hijos de la luz. Palabra de Dios. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos. Será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas, y cuando emprende tiene buen fin. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos. Aleluya. Tu palabra, Señor, es verdad. Conságranos en la verdad. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado enseñaba Jesús en una sinagoga. Había una mujer que desde hacía 18 años estaba enferma por causa de un espíritu y andaba encorvada sin poderse enderezar. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Le impuso las manos y enseguida se puso derecha y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, dijo a la gente: «6 días tenéis para trabajar. Venid esos días a que os curen y no los sábados». Pero el Señor, dirigiéndose a él, dijo: «Hipócritas,
cualquiera de vosotros no desata del pesebre al buey o al burro y lo lleva a abrevar, aunque sea sábado? Y a esta, que es hija de Abraham, y que Satanás ha tenido atada 18 años, ¿no había que soltarla en sábado? A estas palabras, sus enemigos quedaron abochornados y toda la gente se alegraba de los milagros que hacía. Palabra del Señor. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, celebramos este lunes de la 30ª semana del tiempo ordinario, en que se nos manifiesta cuál debe ser nuestro comportamiento para poder dejar actuar, comportarse a Dios entre nosotros. Y en la primera lectura que acabamos de escuchar, nos dice San Pablo en su carta a los Efesios, sed buenos, comprensivos, perdonándoos unos a otros como Dios os perdonó en Cristo. Sed imitadores de Dios como hijos queridos y vivid en el amor, como Cristo os amó y se entregó por nosotros a Dios como oblación y víctima de suave olor. Después viene una narración de los pecados, de lo que no debemos hacer. Nada de chabacanerías, estupideces, frases de doble sentido, nada de inmoralidad, indecencia, afán de dinero. Estas cosas son las que atraen el castigo de Dios sobre los rebeldes. No tengáis parte con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor. Caminad como hijos de la luz. El mundo de las tinieblas pasa. El mundo de la luz ha empezado ya y no hay quien lo pare. La nueva era que ilumina el mundo, la luz de Dios. Nosotros somos luz de Dios. Esa luz de Dios que no es capaz de ahogar, como dice San Juan en el prólogo de su Evangelio, las tinieblas. Hay una lucha, tratan de ahogar la luz, el amor. Pero también, como dice el Cantar de los Cantares, las aguas torrenciales no podrán apagar el amor. Pero esta creación que está caduca, la de Adán y Eva, debemos abandonarla para vivir según el nuevo Adán, Jesús. No vivir el egoísmo, sino vivir el amor, la entrega, el servicio, y no que sea nuestro lema el no serviré de Satanás y de Adán. Por eso, también como dice el Salmo, tenemos que, con la Sagrada Escritura, tenemos que recapitular, todo se recapitula en Cristo, porque todo lo anterior pasó. Entonces, ¿cómo tenemos que vivir esta vida? La vida cristiana. No la vida del egoísmo, sino la vida de Dios, del amor, de la entrega, del sacrificio, del ser víctima por amor a Dios, del morir como Jesús en la cruz, víctima, para entregar su vida, entregar su sangre en rescate por todos. Pues San Pedro Crisólogo
doctor de la Iglesia, pone cuál es el trípode de la vida cristiana, para que nos apoyemos bien. Ese trípode, es decir, 3 pies, son la oración, el ayuno y la limosna. Tenemos que apoyarnos en esos 3 pies, con una particularidad, dice San Pedro Crisólogo, obispo y doctor de la Iglesia: donde hay uno, o donde hay un pie o una de estas cosas, hay las otras 2 también. Y si falta una, también faltan las otras 2. No van solas, es como una cuerda de 3 cabos. Los 3 cabos son estos: oración, ayuno y limosna. También puede decirse oración, mortificación, en vez de ayuno, o en vez de limosna, misericordia, servicialidad. Hay varios nombres. Pero son los 3 puntos de apoyo de la vida cristiana, que significa en el fondo poner orden en nuestra vida. Dios es orden. Digamos, es el único ordenador, el único que pone orden es Dios. Nosotros queremos poner orden con ordenadores. No. Si estamos desordenados nosotros, ¿cómo vamos a poner orden por muy ordenadores que sean? Los desordenados somos nosotros. Tenemos que ponernos en orden nosotros. Lo primero, que es lo que hizo Jesús, a poner orden en nosotros, porque si no, no vino a cambiar estructuras o a darnos dinero o decirnos dónde hay petróleo u oro. A ponernos bien nosotros, es decir, a ponernos como Dios, ser lo que debemos ser, imágenes de Dios. Por eso la oración, en primer lugar, es ponerse a bien con Dios. La oración, es decir, la comunicación con Dios, que nos lleva a lo único, digamos, en el fondo, incluso que en cierta medida compendia lo demás: adorar a Dios. Tantas relaciones, tantas comunicaciones, y no tenemos bien la única comunicación, digamos, que nos interesa, con Dios, y en la medida que nos interesa, que debe ser en humildad y sometimiento. Eso es adorar. Eso es lo primero, digamos, lo único. El resto es como consecuencia. Igual también como en los mandamientos de la ley de Dios, por decirlo así, el primer mandamiento es prácticamente el compendio de los demás. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y al prójimo como a ti mismo, también se le quiere. O también las bienaventuranzas, que la primera también se puede decir que es el compendio de las demás. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobres de espíritu propio, egoísta. Y por lo tanto, en la medida en que estemos vacíos de nuestro propio espíritu egoísta propio, nos podremos llenar de Dios, del Espíritu Santo, y de que es de lo que se trata. Y claro, teniendo el Espíritu Santo, tengo el reino de Dios. Ese es el Espíritu Santo. Luego, primero, oración, es decir, comunicación con Dios, en orden con Dios, adorar. Y adorar, como digo, es primero aceptar, acoger el Evangelio, que eso es Dios, la vida de Dios. El Evangelio que hemos escuchado es la vida de Dios a mi alcance, es decir, eso, la luz de Dios. ¿En qué consiste la vida de Dios, la vida eterna? Para que yo la acepte, la acoja y la viva. Y como consecuencia de eso, de vivir eso, someterme a Dios, ya que Él es el creador y nosotros somos la criatura. En segundo lugar, el ayuno, o la mortificación, que es ponerse en orden con uno mismo. Es decir, tenemos que actuar la razón iluminada por la fe, no guiados del sentimiento. Hay los sentimientos. La razón iluminada por la fe, el sentimiento, si que quiere se puede pedir, ayuda, pero que no se invierta el orden. Actuar por los sentimientos y no por la razón iluminada por la fe. Esto me gusta, esto no me gusta, ahora me viene bien, ahora no. No. Luego, lo primero que tenemos que ayunar, un poco como consecuencia también de lo anterior, es ponernos en orden nosotros. Pero se ve el ayuno es decir, aquí, que soy la razón, mando yo sentimiento, y tú estás sometido a mí.
Y para eso, aunque tú ahora tienes ganas de comer, yo digo que no. Y tú dejas de comer, porque lo digo yo. La razón al sentimiento. ¿Ve? Ahí hacemos un acto de violencia en cierto sentido. Igual también en Adán y Eva no es solo hombre, mujer, esposo, esposa, sino razón a sentimiento. Ahí podríamos decir que el sentimiento al final lo consiguió por encima de la razón. No mandó la razón, sino el sentimiento. La razón sucumbió ante el sentimiento. Se destruye todo. No solo el esposo manda a la esposa, la razón manda el sentimiento. Pero veamos también, no solo en la vida matrimonial, sino en la vida de cada uno. Siempre la razón imponiéndose, y cueste lo que cueste, que no sea superado por el sentimiento. No tengo ganas, no. ¿Tengo que ir o no? La razón es nada para mí. ¿Tengo que ir? Pues aunque sude sangre, como Jesús en Getsemaní, voy. Para eso el ayuno. Así me voy acostumbrando a que el sentimiento se acostumbre a estar bajo la razón, iluminada por la fe. Que también la razón debe estar bajo la fe, bajo Dios. Que también nos podemos sublevar la razón contra Dios. El no serviré de Satanás. Todo en orden. Fe, es decir, Dios, razón, sentimiento. Las cosas en orden. Si no, andamos de cabeza. Que es como solemos andar. Así nos va. Y por último, en orden con los demás. Estamos aquí, para servir, para amar, para hacer el bien. Para eso primero tenemos que tener claro el Espíritu Santo. Porque si no tenemos Espíritu Santo, aun queriendo hacer el bien, no lo hacemos. Porque estamos desordenados nosotros, vemos las cosas mal. Luego, el servir a los demás, entregarnos a los demás. He venido aquí, como decía Jesús, a dar la vida por los demás, a padecer y dar la vida en rescate por muchos, a servir a los demás, esclavo de los demás. Otro día se hizo Jesús, despojándose de su rango, esclavo, pasando por uno de tantos. Esclavo de los demás, que eso también en la última cena, lavatorio de los pies, esclavo de los demás. Así vosotros igual, esclavos de los demás. O como San Pablo dice, sed esclavos todos unos de otros. Y en la línea, en la condición de esclavo, es donde vive Dios en la tierra. Yo seré Dios en la tierra en la medida que sea esclavo de los demás. A ver, ¿procuramos eso o todo lo contrario? ¿Venimos a servir o a ser servidos? Eso es satánico. ¿Ven cómo el mundo está bajo Satanás? ¿Y nosotros tan anchos? Todo esto está bien. Pues está al revés. Porque el príncipe de este mundo es Satanás. Y estamos para servir. Y cuanto más demos, mejor estaremos. Hasta que nos demos todo, como Jesús en la cruz, a la última gota, hasta la última gota de la vida, de su vida, precisamente para que así tengamos la eterna. Y vivamos ya la eterna. Porque a medida que demos nuestra vida aquí es que tenemos el Espíritu Santo, porque si no seríamos egoístas. Lo manifestamos, como decimos otras veces, que tenemos el Espíritu Santo cuando damos la vida por los demás. Esa persona vive el Espíritu Santo, está manifestando que el Espíritu Santo vive en ella y que por tanto, siendo hombre, se puede vivir el Espíritu Santo, la vida eterna, la vida de Dios. Y entonces si estamos en orden con Dios, en orden con nosotros mismos y en orden con los demás, eso es la felicidad. Estamos ordenados plenamente. Para eso, pues eso, oración, porque ojos que no ven, corazón que no siente. Ayuno, que más que ayuno, como digo, de pan y agua, es el decir, como otras veces, hay que levantarse, me levanto. Procurar quitarse los defectos, los vicios, a base de repetición de actos. Y así se imponen las virtudes. Y después la servicialidad, aunque ahora estoy muy cómodo aquí, hay que servir al prójimo, pues dejo lo que estoy haciendo, aunque me gustaba mucho, y voy a atender al otro. Pero muchas veces, precisamente por el confort, que creemos que es lo que nos salva y lo que nos hunde. Porque en pobreza hay que atender a uno y me levanto y voy a atenderlo. O a ir a misa, o a atender a un pobre que necesita ayuda. Pero estoy en un sillón, aire acondicionado, con la televisión viendo el fútbol, digo, me quedo aquí. Misa, bueno, otro día. Ese pobre, bueno, pues mañana. Eso que creemos y luchamos para conseguir, eso es lo que nos hunde.
No vivimos los consejos evangélicos, lo mismo, ¿ve? Pobreza, castidad y obediencia. Podríamos decir también lo mismo. ¿Seguimos los consejos evangélicos? Que eso no es solo para, como digo, los curas y las monjas. Consejos evangélicos, los que sigan el evangelio. Es decir, todos los bautizados. ¿Lo seguimos? Pues a ver si hacemos eso, una especie de test, a ver cómo estoy yo, y ponemos el remedio, con oración, ayuno y limosna, o pobreza, castidad y obediencia. Con la gracia de Dios, está precisamente ha venido Él para dárnoslo, ha derramado su sangre para dárnoslo, pues abrámoslo a ello. Lo mismo, abrirse a Dios para que Dios pueda actuar en mí, para hacer de nosotros otro Dios, el mismo Dios. Reflexionemos brevemente sobre el Evangelio que acabamos de escuchar. Pensemos en la aplicación práctica de este Evangelio a nuestra propia vida. Oremos al Señor nuestro Dios. Para que la Iglesia sepa anunciar a Cristo, roguemos al Señor. Para que los políticos acierten en la solución de los graves problemas, roguemos al Señor. Para que crezca entre todos los ciudadanos el sentido de la solidaridad, roguemos al Señor. Para que sepamos dar un buen testimonio cristiano, roguemos al Señor. Por nuestros enfermos, roguemos al Señor. Por nuestros bienhechores vivos y difuntos, roguemos al Señor. Por nuestros difuntos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, y concédenos lo que te pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Ahora el sacerdote se dispone a presentar las ofrendas, pan y vino, ante el altar. El pan y el vino, fruto de la tierra y el trabajo de los hombres, se convertirán, después de la consagración, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso.
el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Vuelve tu mirada, Señor, sobre las ofrendas que te presentamos, para que nuestra celebración sea para tu gloria y tu alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos. Siendo Él de condición divina, se despojó de su rango y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas. Y así, constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor el Papa Benedicto XVI, con nuestro arzobispo y cardenal Luis y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Pidamos por aquellas personas allegadas a nosotros, familiares, conocidos, amigos que aún viven. Y pidamos especialmente por los más necesitados, aunque no los conozcamos, pobres, enfermos, y también por los que no creen, por los infieles, por los pecadores más endurecidos, por los que están al borde de la desesperación, por los que nadie reza. Y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria, ante todo, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián,
y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección, por Cristo nuestro Señor. Amén. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor,
de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote, Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición por Cristo nuestro Señor. Amén. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. Pidamos ahora por todas aquellas personas que ya no están entre nosotros. Roguemos con fe para que si están en el purgatorio, salgan lo antes posible de allí y gocen pronto de la eterna bienaventuranza. Oremos por ellos con la misma intensidad con la que nos gustaría que lo hiciesen por nosotros si estuviésemos en el purgatorio. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz, por Cristo nuestro Señor. Amén. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles:
la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Lleva a su término en nosotros, Señor, lo que significan estos sacramentos, para que un día poseamos plenamente cuanto celebramos ahora en estos ritos sagrados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Unos avisos. Dios mediante, tendremos la vigilia de Todos los Santos el próximo miércoles 31 de octubre, de 9 a 12:30 de la noche. Y también el día 2 de noviembre, la conmemoración de todos los fieles difuntos, tendremos la Santa Misa a las 8:15 de la mañana, a la 1:15 y 6 de la tarde. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.